Jueves 1 de septiembre, 7:04, pensamiento crítico aquí en Ecuador TV. Bienvenidos y muy buenos días. Y por cierto, todo alentar a la selección, a la famosa Tri, a nuestra querida Tri, porque ya se lo venció a Brasil en el pasado y podemos seguir avanzando y estar en puestos estelares en las eliminatorias rumbo a Rusia. Bueno, tenemos la presencia ya del señor canciller de la República del Ecuador, Guillaume Lom, con quien vamos a conversar sobre algunos temas. Lo saludo y le doy la bienvenida. Señor canciller, muy buenos días. Comencemos por Brasil. ¿Cuál es la reacción del Ecuador? Ha sido una reacción que no deja de ser tremendamente importante en la región frente a los hechos que para mí ya era una crónica de una destitución anunciada, señor canciller. Buenos días, Carlos. Un saludo a la audiencia. Sí, yo creo que el día de ayer fue un día que recordaremos en la historia como un día muy triste, ¿no? A veces hay que tomar distancia histórica de los hechos, un poco tomar esa distancia, pensar cómo veremos las cosas en 20, 30, 50 años. Y yo creo que veremos las cosas claramente como un golpe de Estado, como un atentado a la democracia, como algo que fue un hecho vergonzoso. Incluso cosas más graves, ¿no? Hay algunos personajes involucrados en estas fechorías, en esta pantomima, que creo que el juicio de la historia será muy duro con ellos, ¿no? Incluso, bueno, la historia no perdona fácilmente a los traidores, ¿no? Entonces, con mucha tristeza, realmente algo que yo además conozco bien Brasil, conozco bien lo duro que ha sido consolidar la consolidación consolidar la democracia en Brasil a lo largo de los últimos 31 años, porque hace apenas 31 años que Brasil está viviendo otra vez en democracia, y me parece terrible que a estas alturas del partido, en el pleno siglo XXI, estemos pues con este tipo de sucesos, de acontecimientos. Entonces, la reacción del Ecuador ha sido muy dura. Hemos, en lo formal, en lo diplomático, retirado al jefe de misión. Ya se había retirado el embajador, no estábamos con el embajador durante todo el proceso de impeachment. Esto es un mensaje que está mandando el Ecuador al gobierno actual de Brasil. Sí, lo que estamos haciendo más que el retiro, en realidad la figura exacta es, bueno, por lo menos en un inicio, llamado a consultas de nuestro encargado de negocios en Brasil. Entonces, en este momento, la embajada, las relaciones bilaterales están al nivel de tercer secretario. Permítame preguntarle y ser directo con la pregunta. ¿Se piensa ¿Se piensa suspender relaciones con Brasil? No hemos tomado esa decisión. Suspensión, digamos, la suspensión de las relaciones diplomáticas bilaterales entre dos países son cosas muy graves, ¿no? El Ecuador no lo ha hecho en muchísimos años, lo último fue por Angostura con Colombia, no es un tema menor, ahí sí fue por invasión del territorio nacional, atentado a la soberanía. Son dos cosas completamente son cosas diferentes, pero se baja significativamente el nivel de las relaciones. Yo creo que estamos hablando de algo que nosotros, en general, no nos gusta inmiscuirnos en los asuntos internos de los otros países. Esto es importante decirlo. Pero aquí estamos hablando de algo muy serio. Algo muy serio. 54 millones de personas votaron por Dilma Rousseff hace apenas 2 años. No estamos viviendo en un sistema parlamentario, estamos viviendo en un sistema presidencialista. Pero se puede argumentar también que esta decisión se sustenta en la legitimidad de una institucionalidad democrática como es el Congreso y como es el Senado. No nos engañemos, esto es un golpe parlamentario. Por supuesto que tuvieron los votos, lo hemos visto, tuvieron los votos para destituirla, pero ni siquiera se cumplió con los procedimientos más elementales. Es decir, aquí no hay delito de responsabilidad. De hecho, acaba de salir un fiscal en Brasil a decirle que esto es increíble, que no hay delito de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que nunca, ni siquiera los senadores al destituirla a Dilma, argumentaron de que había delito. No hay corrupción, cuidado, porque a veces en las redes sociales, en los medios, se confunde todo. No la están destituyendo por un acto de corrupción, sino por un tema de redireccionamiento de presupuesto. Exactamente. Ahí estaba el presupuesto destinado a esto, ella cogió el presupuesto, supuestamente esa es la acusación, ni siquiera ella reconoce este hecho, ¿no? Pero cogió el presupuesto de acuerdo a la acusación y lo ubicó hacia otra tarea. Esto, bueno, el medio planeta, la mitad de los jefes de Estado del planeta deberían estar destituidos, porque es algo muy común. En muchos países es legal. El tema es las percepciones, porque la percepción que se ha construido es que Dilma Rousseff está siendo destituida por actos de corrupción. Entonces, el tema mediático, el ruido político mediático internacional es otro, diferente a la razón que argumentan para destituir. Por supuesto, la razón que argumenta, que quede muy claro, la razón de la destitución es
lo que se llama maquillaje de presupuesto, hay diferentes terminologías en diferentes países. Redireccionamiento de recursos dentro del presupuesto. De recursos dentro del presupuesto. No es corrupción. Okay. Entonces eso es muy importante. Ahora, la máxima ironía en este caso es que los que la enjuician, los que hacen el juicio político, en este caso, bueno, la Cámara de Diputados y ahora los senadores, el Senado, ellos sí enfrentan gravísimas investigaciones por corrupción. Hay un problema muy fuerte de corrupción incluyendo en Brasil. Miembros del actual gabinete del presidente Temer. Por supuesto. Entonces ahí hay, digamos, eso es una ironía que yo vuelvo a decir, la historia va a ser muy inclemente con este tipo de paradojas, ¿no? Si bien Ecuador adopta esta reacción, genera esta reacción primero de sacar al embajador y mandarlo y trasladar al embajador a otro punto de destino, llamar al agregado, etcétera, eso significaría también, entonces, que la integración regional, llámese UNASUR, llámese CELAC, se va a debilitar sustancialmente por el peso específico que tiene Brasil. Bueno, digamos, estamos en otro momento político. No todos los países ciertamente han respondido como hemos respondido nosotros. Lo lamentamos. A nosotros nos parece algo gravísimo. La democracia es un bien sagrado. Es algo que los latinoamericanos hemos luchado por tener una región democrática y nos ha costado mucho sudor, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, nos ha costado muertos, no lo olvidemos. La propia Dilma, en su lucha por alcanzar la democracia en la década del 70, fue hasta torturada, ¿no? Entonces es algo absolutamente grave. Insisto, si hubiese sucedido con cualquier gobierno de cualquier tinte político ideológico, un gobierno de derecha, un golpe de Estado en contra de un gobierno de derecha, también hubiésemos respondido de la misma manera. En los tres casos que hemos considerado que ha habido golpes de Estado en los últimos años, Honduras, Paraguay y Brasil, hemos sido absolutamente tajantes, hemos sido muy, digamos, yo creo que hemos actuado de forma apegado a nuestras convicciones democráticas. Y creemos que en estos casos la comunidad internacional, en este caso los países vecinos, los países suramericanos del vecindario de la UNASUR, tenemos que ser absolutamente solidarios con Brasil y absolutamente solidarios con la lucha por los valores democráticos. Hago una última pregunta en relación de Brasil para pasar a otro tema importante. Parecería que el final de la historia no queda con la destitución de Vilma. Parecería que la historia va a continuar. Y que dentro de esto ahora va a haber un segundo actor que a lo mejor es igual o más importante que la propia Dilma Rousseff, que se llama Luis Ignacio da Silva Lula. Bueno, yo ahí sí lo dejo más bien la sapiencia de los analistas políticos para que hagan sus apuestas, su perspectiva sobre qué va a pasar en Brasil. Lo que sí vemos es que hay en este momento un gobierno interino con poca legitimidad, con bajísimos niveles de aprobación, con mucha resistencia internacional, con muchos cuestionamientos, ahí sí, investigaciones muy serias de temas de corrupción. Lo lamentamos, ¿no? Nosotros, empecé diciendo que era un día triste, yo creo que eso es, ¿no? O sea, es un día triste. Brasil en este momento está viviendo una zozobra política con mucha polarización, un sistema democrático que se debilitó, es un mal precedente para la región, este tipo de cosas. Por eso es que hay que responder con tanta fuerza, porque si es que permitimos un golpe de Estado parlamentario, un golpe de Estado solapado en Brasil, entonces lo permitimos. El gobierno nacional se pronunciaría en el caso de este llamado a juicio a Luis Ignacio da Silva Lula, que le impediría participar en las próximas elecciones? Evaluaremos en su debido momento, pero obviamente si se trata de una suerte de pantomima, como acabamos de ver ahora, para impedir que él sea candidato. Es que ha habido 13 años de gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, y no lo pudieron sacar por las urnas. Durante 13 años perdieron sistemáticamente todas las elecciones. Entonces por eso pues hacen golpe de Estado parlamentario, porque sabían que era la única forma de sacar al PT del poder. O sea, veamos las cosas como son. Entonces, claro, consiguieron los votos, hicieron una cosa amañada, pseudo-constitucionalista, pseudo-legalista, y pues lograron en un sistema presidencialista hacer que una mayoría parlamentaria se deshaga del jefe de Estado. Y si es que buscan hacer una cosa parecida con un candidato que tiene evidentemente un potencial inmenso como es Lula da Silva, pues evidentemente es una fuente de mucha preocupación. Evaluaremos en su momento. Por ahora, la respuesta del Ecuador es una respuesta clara en defensa de la democracia. Esto es muy importante. En cualquier lugar del mundo
ya tienen que terminar estos golpes de Estado, sean blandos, duros, parlamentarios, no parlamentarios, evidentemente son menos torpes, ¿no? Son más sofisticados que hace 30, 40 años cuando eran militares, pero de todas formas el propósito es el mismo. Yo creo que responde a una estrategia regional muy compleja, muy grave y muy preocupante para nosotros, para Ecuador, para la región y para el mundo. ¿Hay una agenda política transnacional alrededor de esto? Bueno, ya a título personal yo creo que la Cancillería tiene que ser muy cauta en sus pronunciamientos, en su forma de ver las cosas, tiene que tener respuestas institucionalistas, pero en título personal yo estoy convencido que sí. Yo creo que claramente no es coincidencia, digamos, que los 3 últimos golpes de Estado en la región se han dado en contra de gobiernos progresistas, gobierno de izquierda. La izquierda en el poder reduce desigualdad, afecta los intereses de las élites. Hay un hecho, señor Canciller, y con esto termino este tema ya para pasar a otro tema, pero los gobiernos de izquierda, como se dice popularmente en Guayaquil, han dado papaya. Es decir, toda esa percepción de corrupción ha generado todo esto y ha fraccionado al electorado y a la ciudadanía en los distintos países donde se está dando. Bueno, habría que ver, ¿no? Sin perjuicio que la corrupción no es ideológica, está en todos lados, pero no ha luchado contra la corrupción de forma evidente, de forma contundente, con firmeza. Bueno, eso es algo que tendrán que reflexionar los diferentes gobiernos, los diferentes partidos políticos en los diferentes países. Pero en el caso de Brasil, claramente se trata de una campaña que trata digamos, de invertir la realidad. Okay. Cuando vemos que la oposición que enjuicia a Dilma es la que, bueno, que ya no es oposición, no en este momento, es la que más investigaciones de corrupción enfrenta. Hay una gran ironía, hay una paradoja, hay un cinismo que creo que hay que develar en este momento. Y termino con lo siguiente. Este día lunes, la misión de Ecuador en Washington entregó al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, una carta firmada por 9 cancilleres, 9 cancilleres latinoamericanos que solicitan una reunión de alto nivel para analizar el estado de la política migratoria de los ciudadanos cubanos hacia puntos fronterizos, lo que se llama el tema de la política de pies secos, pies mojados. Yo creo que es una carta histórica. Fue una idea inicial de Ecuador y luego de Colombia, Ecuador y Colombia, que se pusieron de acuerdo. Luego vimos que había realmente un clamor en la región para esta carta del secretario de Estado John Kerry. Es una carta muy respetuosa en donde 9 cancilleres la firman, creo que son. Un tema liderado por Ecuador. Bueno, es una iniciativa de 9 países, pero nosotros coordinamos y nosotros fuimos quienes bueno, hicimos el borrador inicial y entregamos la carta en Estados Unidos. Señor Canciller, por pero efecto de tiempo? Tenemos una situación grave, gravísima en la región, con la migración irregular de ciudadanos cubanos que están tratando de llegar a Estados Unidos, y nosotros consideramos que el principal incentivo, el estímulo, es la propia legislación estadounidense, que usted sabe, llega un cubano en Estados Unidos, al día siguiente le dan el parol, es decir, la libertad condicional durante un año, al año le dan la residencia de por vida, y a los 4 o 5 años incluso puede aplicar a la nacionalidad. Eso dista mucho de lo que le pasa a un ecuatoriano que puede estar 30, 40 años literalmente escondido en Estados Unidos. ¿Una estrategia derivada en una política migratoria para despoblar Cuba, dice usted? Eso nació en los 60, la ley de ajuste cubano del 66, que era para demostrar que el comunismo no servía para nada y todo el mundo quería salir huyendo de Cuba. Luego en los 90 se fortalece a través de medidas ejecutivas durante la presidencia de Bill Clinton, con la famosa política de pies secos, pies mojados. Nosotros creemos, primero, que hay una discriminación hacia nuestros países. ¿Cómo así a Cuba llega un cubano en Estados Unidos, le dan la residencia y al poco tiempo la nacionalidad, cuando el resto de los países viven en la clandestinidad durante años? Porque Cuba representa una simbología que Ecuador no la representa. Por supuesto. Pero aparte, nosotros tenemos un problema serio, pues. Okay. Tenemos un problema con deportaciones. Los propios ciudadanos cubanos están arriesgando sus vidas. Hay un problema de derechos humanos. Atraviesan Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Suben por Centroamérica, por El Salvador, Guatemala, México. Atraviesan el desierto. Muchos mueren. Hay temas de violaciones. Es un problema gravísimo. Entonces le estamos diciendo, señor John Kerry, por favor, revise la política de los Estados Unidos. Hay 9 países que no están conformes con esta política. Okay. Y además, denos una audiencia, es una carta respetuosa en donde pedimos una cita de alto nivel. Gracias, señor Canciller.